Muchas gracias a todos por su asistencia. Comenzamos. Entonces, hoy vamos a ver 8 puntos, esencialmente. Okay. Pantalla de inicio de sesión se queda en color gris en el módulo de tiempo de asistencia. Okay. Cuando los dispositivos nos muestran un error de timeout. Okay. Bueno, hemos visto ese tema o esa situación bastantes veces. La información de usuario no se visualiza correctamente. Vamos a ver de qué se trata ese punto. No se pueden agregar puertas en instalación con SQL 2014. Vamos a ver por qué. Equipos esclavos no se visualizan una vez agregados. Equipos esclavos aparecen desconectados después de agregarlos. ¿Sí? No se visualizan en los grupos de usuario. ¿Okay? Y bueno, 2 puntos. El error de activación 108 cuando estamos tratando de ingresar nuestra licencia en Biostar 2. Y al final un análisis de logs. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo analizar los logs de Biostar 2, tanto de tiempo de asistencia como de control de acceso, y errores que pueden estar ligados a los logs podemos encontrar en los archivos, ¿vale? Entonces, vamos a dar inicio. Bueno, el primer punto, la pantalla de inicio de sesión de tiempo de asistencia se queda en color gris. ¿Okay? Esta situación es muy común en versiones de 2.6, bueno, de hecho 2.4, 2.5, en Biostar 2.6 también se llegó a dar. 2.7, 2.8 y 2.9 ya casi no lo hemos visto, pero igual si ustedes lo llegan a encontrar, es básicamente el problema se debe a que el Biostar, cuando fue instalado, el servidor tenía una IP y el archivo setting de Biostar 2, que vamos a ver cuál es el archivo setting, tiene una IP diferente. ¿Okay? Entonces, se quedaba ese problema que cuando cambiamos la IP del servidor en el archivo de configuración del propio Biostar 2, pues ya no coincidía esa IP. ¿Okay? Entonces, hay varios métodos. El método más recomendado por nuestra área de desarrollo es realizar el cambio de la IP en el archivo setting. ¿Okay? Una vez realizado esta parte, ya podemos hacer el certificado el certificado HTTPS, tanto de la parte de Biostar 2 como del módulo de tiempo de asistencia. Generalmente, ¿cómo lo hacíamos? Cuando hacemos una certificación del puerto HTTPS, usamos el puerto que tiene configurado Biostar 2, ¿okay? Que generalmente es el 443. En algunas instalaciones pues puede variar, dependiendo. ¿Okay? Si lo tenemos bloqueado el 443 o no se puede usar, pues lo cambiamos. Y hacemos el mismo procedimiento de la certificación, pero ahora con el puerto 3002, que es el módulo de tiempo de asistencia. ¿Ok? ¿Cómo vemos el tema? De hecho, voy a dejar 2 links en la presentación. Uno es para poder hacer el cambio, ¿sí? De la IP, cuando tenemos una IP diferente. Es un proceso un poco largo. También tenemos la parte del certificado HTTPS. Los 2 links están ahí. ¿Okay? Entonces, es importante que nosotros hagamos esa certificación y con esto podemos ya abrir el módulo de tiempo de asistencia. Si con esta parte o con este procedimiento de la certificación con el puerto 3002 no se resuelve el problema, entonces ahí sí pedimos que siempre abran un ticket y nos envíen los logs del servidor. Muchas veces se resuelve con este procedimiento. Las pocas veces que hemos tenido que escalar el tema es por algún certificado privado que instaló el cliente o porque el cliente hizo alguna migración y alguna base de datos está dañada. De hecho, es un punto que vamos a ver al final, ¿no? Cómo analizar los logs. Entonces, es algo bien importante. Cuando tengan este problema del módulo de tiempo de asistencia, traten de hacer primero la parte del certificador de certificación HTTPS con el puerto 3002 y si lo resuelve, pues tenemos ahí ya una estrellita con el cliente, ¿vale? Que también nos hemos encontrado en versiones de Biostar, equipos principalmente como de segunda generación, como la línea de los BioStation, FaceStation 2, okay, W2, es cuando nosotros tratamos de ingresar a la configuración del dispositivo, este nos muestra un error que dice dispositivo, tiempo agotado o en timeout, ¿ok? 1003. Esto puede deberse a la latencia de red. Muchas veces los paquetes de envío de los dispositivos, pues nuestro ancho de banda no es suficiente para el envío. Entonces, el tiempo de espera de respuesta del servidor en Biostar 2
pues se debe agrandar. Es decir, por default vienen 30 milisegundos, ¿ok? Entonces podemos aumentar ese tiempo, ¿ok? Eso es como lo hacemos. Okay. En la parte del archivo system, que es nuestro archivo de configuración del Biostar 2, ¿dónde lo encontramos? Siempre lo vamos a encontrar en la ruta de archivos de programa, Biostar 2 y archivo system. Okay. Aquí es el disco C, generalmente. Si ustedes lo instalaron su Biostar en un disco diferente, deben buscarlo en ese disco. Okay. Eso es bien importante. Muchas veces el cliente no permite instalar nada en disco C y nos da un disco diferente, entonces es importante tenerlos en cuenta. Eso es la ruta, digamos, por default, pero si ustedes tienen otra ruta, puede cambiar, no es que siempre va a estar ahí. Ya pasó que muchos clientes lo busquen en disco C y nos dicen, no, es que no está, y a lo mejor recientemente nos integramos al proyecto o alguien más instaló Biostar 2, ¿no? Y el usuario final generalmente no se entera que uno instala en Biostar 2 hasta que ya tiene un problema, ¿no? Y la persona que lo instaló pues ya no labora, entonces se vuelve complicado, ¿vale? Entonces siempre hay que buscar la ruta del Biostar 2, ¿ok? Y el archivo system y modificarlo, ¿ok? El procedimiento es relativamente sencillo. Una vez que ustedes tienen el archivo system, ¿ok? Lo que yo generalmente hago es copiarlo al escritorio, hacer una copia en el escritorio, que es el que vamos a modificar, y el que se encuentra en la carpeta del Biostar 2, le cambiamos el nombre, ¿no? Yo siempre generalmente le pongo Alt o le pongo System, o algún otro nombre, ¿no? Y modificamos esta parte, la que dice Keep a Lifetime Out, ¿ok? Les voy a mostrar rápidamente cómo se encuentra ese archivo, ¿ok? En mi caso, yo tengo mi Biostar, ¿sí? Yo tengo el disco C, es el único disco que tengo de hecho en mi computadora. Buscamos la carpeta, generalmente es archivos de programa, carpeta de Biostar 2, y vamos a encontrar un archivo que dice System, ¿sí? Vamos a buscarlo, ¿sí? Entonces el setting, y aquí dice System, ¿ok? Generalmente lo abrimos como bloc de notas, ¿sí? Y vamos a encontrar aquí la línea de Keep Time a Lifetime Out, ¿ok? Esta línea es la que vamos a modificar. Generalmente no les va a dejar modificar si está en el disco C, no les va a dejar modificar directamente aquí. Por eso les comentaba que es bueno copiarlo a su escritorio, ¿sí? ¿Vale? Y pues aquí ya lo pueden modificar, ¿no? Una vez que ustedes ya lo modifican, le pueden aumentar el tiempo de respuesta de 60. Yo generalmente le pongo 60, 80 milisegundos y con eso ya el dispositivo comienza a responder. Aquí sí no es como un dato que se pueda poner, digamos, de general. Ustedes sí tienen que probar que la comunicación entre el dispositivo y el servidor se mantenga con el tipo que ustedes coloquen. Yo pues, siempre les coloco 60, y después si sigue aumentando el error, le aumento a 80. Me ha tocado poner clientes que a veces te pongo hasta 100 milisegundos, ¿ok? Entonces es importante probarlo. De ahí que ustedes lo copian en el escritorio, lo modifican en el escritorio y posterior a esto ya lo vuelven a pegar acá, ¿sí? Claro, antes de hacer cualquier cambio de archivo system, deben de apagar los servicios del Biostar 2, pegar el archivo system, encender los servicios del Biostar 2 y probar con el dispositivo. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. Una vez que modifican esto, ya pueden comprobar si la comunicación con el Biostar 2 pues, y el dispositivo ya no les muestra ese error al momento de querer entrar a la configuración del dispositivo. ¿Vale? Entonces, es un problema no es tan común, pero sí nos hemos llegado a tener algunas situaciones. Precisamente les digo, con equipos ya de segunda generación, ¿no? Digamos que segunda generación, pero de los primeros, ¿no? PlayStation 2, la línea de los ViewStation, la línea de los ViewEntry, los que más dan ese problema, ¿no? Entonces, una vez que ustedes lo modifican, listo. Otro problema pues, conocido que nos hemos encontrado bastante es cuando tratamos de ingresar la información de los usuarios y nos muestra una imagen como la que ustedes tienen en la parte inferior derecha. ¿Sí? No se visualiza de forma correcta la información de los usuarios, de hecho se ve ahí como distorsionado. ¿Sí? Hay muchos factores. Entre los principales puede ser que tenga la memoria caché llena, ¿okay? Entonces hay que vaciarla. ¿Cómo hacemos eso? Pues entramos al modo desarrollador, herramienta de desarrollador en nuestro Google Chrome y presionamos vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. ¿Okay? Con eso pues, podemos solventar el problema. ¿Vale? Muchas veces también viene, este error viene también ligado a
una migración de Biostar 2, principalmente, estos principalmente lo pueden ver en versiones de Biostar 2.5, 2.6, todavía 2.7 en las primeras versiones se llegaba a ver, ¿no? Eran problemas cuando se migraba de versiones anteriores, ¿ok? Entonces, a veces también es ese problema, con base a la memoria caché era más que suficiente o es más que suficiente, ¿ok? Es una de las formas. Otra también que nos ha tocado es cuando el puerto HTTPS está siendo ocupado por otra aplicación. Muchas veces instalamos Biostar 2, él está corriendo correctamente, ¿sí? Pero después de instalar Biostar 2, quizás instalamos lo que ha pasado. Por ejemplo, pueden instalar TeamViewer, ¿no? Que usa el puerto HTTPS y el 443. Tienen máquinas virtuales, ¿no? Y también VMware usa a veces el puerto también HTTPS. Entonces, esas aplicaciones toman ese puerto y Biostar 2, si llegan a apagar la computadora o el servidor donde está alojado Biostar 2, pues cuando trata de iniciar el Biostar y tomar la información o tratar de iniciar con el puerto HTTPS configurado, pues te muestra ese error. Entonces, basta con que nosotros cambiemos el puerto HTTPS, ¿sí? Para los compañeros que son nuevos o es la primera vez que ven el Biostar 2 en archivo, sí, perdón, Biostar Setting, no, es cuando ustedes instalan Biostar 2, ¿sí? Lo vamos a encontrar. ¿Sí? En, en nuestra capa, cuando están en Biostar 2, en todos los programas, buscan Biostar Setting, ¿sí? Aquí ustedes van a poder visualizar, ¿no? Si los servicios de Biostar 2 están encendidos correctamente, ¿no? Esta ya es una versión de Biostar 2.93, ya tenemos más servicios, ¿no? Pero generalmente, para poder cambiar el archivo, el puerto HTTPS, basta con apagar los servicios, ¿sí? Cambiamos el puerto manualmente por algún otro puerto. De hecho, ustedes, en mi caso, pueden ver que tengo un puerto totalmente diferente al que viene por default, que es el 443, porque tengo algunas otras aplicaciones que usan el HTTPS, ¿sí? Entonces ustedes lo cambian, inician Biostar 2 y ahora ya al momento de iniciar o entrar a la página de logueo de Biostar 2 deben usar este puerto HTTPS nuevo, ya no el 443, y con eso se puede solventar el problema de la parte de usuarios, ¿eh? Entonces vamos a, les quiero mostrar esto. Por ejemplo, ustedes dan cuenta, aquí estoy entrando con el localhost, estoy usando mi puerto HTTPS pues nuevo, ¿no? En este caso, diferente, ¿ok? Es importante también que cuando nosotros ingresamos a Biostar 2, si cambiamos el puerto HTTPS y no lo cambiamos aquí en nuestro acceso directo o estamos colocando el anterior, pues, nos va a mandar error. Eso es muy común. Eso fue uno de los temas que vimos en los primeros webinars de troubleshooting, ¿no? Al momento de cambiar el puerto HTTPS, qué error nos puede mostrar, ¿no? Y en caso de basar la memoria caché, pues es bastante sencillo. Ustedes entran al botoncito de 3 puntos en forma vertical de su lado derecho, buscan más herramientas y aquí viene la opción de herramientas del desarrollador. O pueden escribir, bueno, perdón, usar las combinaciones de teclas Control, Shift y la parte de y mayúscula con eso, ¿no? Una vez que entran aquí, se habilita la opción, miren, ustedes dan clic derecho de este lado, en el símbolo de la flechita de carga, ¿sí? Y pueden poner, vaciar caché y volver a cargar de manera forzada. Y con eso pueden solventar. De hecho, este procedimiento nos ayuda bastante también para otros temas que nos puede llegar a pasar cuando tenemos, por ejemplo, un biomini, ¿no? También nos puede ayudar el tema de memoria caché, ¿vale? Y con eso pues, ustedes ya pueden solventar el problema de la visualización de información de los usuarios. Otro tema que generalmente nos pasaba mucho con versiones anteriores, ¿no? Y más cuando estaban usando SQL, de hecho, principalmente, si ustedes dan clic en el botón de agregar puerta, no desplegaba ninguna ventana. Si ustedes han usado Biostar 2, ustedes cuando entran a la parte de agregar puerta, inmediatamente nos envía una nueva ventana donde vamos a configurar nuestro lector, nuestro relay y toda la parte de la puerta. Pero muchas veces hemos tenido problemas que no nos envía esa pantalla de configuración de puerta. ¿A qué se debe principalmente? Si el cliente está usando SQL es porque está usando una versión de SQL no compatible con Biostar 2. Por eso es bien importante siempre que cuando vamos a instalar Biostar 2 nos referenciemos bien a los sistemas, al requerimiento mínimo del sistema para instalar Biostar 2, ¿vale? Ahí siempre vamos a ver la base de datos compatibles y versiones de base de datos, tanto de MariaDB como de SQL, ¿ok? Dentro de los logs
siempre vamos a encontrar la versión de SQL que está usando nuestro Viewstar 2. Entonces, por ejemplo, en la imagen, en donde dice análisis, vamos a ver que dice SQL Server Version, nos da la 12.00.2000. Esta parte ustedes lo pueden escribir, de hecho, en Google y los va a mandar a la versión de SQL que está usando el cliente. ¿Okay? Si nosotros la buscamos, nos dice que es la versión 2014, pero es la Service Pack. De hecho, ni siquiera es Service Pack, ¿no? Es una versión, digamos, Express que salió, ¿no? De SQL 2014. Pero Biostar 2 que nos dice que debemos usar SQL Server, por ejemplo, 2014 Service Pack 2. ¿Okay? Entonces, el cliente debe usar esta versión, que sería la 12.05 mil, por decir un ejemplo, ¿no? Y si puede usar la de Service Pack 3 también, no hay problema. Service Pack 1 y anteriores, pues no nos permite y nos da ese error al momento de querer agregar puertas. Porque siempre nos dice el cliente, es que yo sí puedo instalar Biostar 2 con la SQL Server Service Pack 1. Sí, pero puedes tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, los problemas pueden variar. El más común es ese, cuando queremos agregar una puerta, ¿no? Y no nos permite realizar dicha acción. ¿Okay? Entonces siempre hay que verificar eso. En la parte de logs, más tarde les voy a mostrar cómo analizar los logs, ¿no? Dónde encontrarlos, que ustedes puedan tener ese dato al momento de estar dando bajo algún servicio en sitio, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en sitio, pues no nos acordamos cómo hacer realizar ciertas acciones o dónde visualizar los logs, ¿no? Generalmente, si ustedes visualizan los logs, pueden encontrar el problema del Biostar 2, ¿vale? Entonces, se pueden referir ahí. Ahí sí, en nuestra página web, siempre van a encontrar la guía de instalación del Biostar 2 actual, ¿no? Y ahí siempre van a venir los requisitos mínimos de instalación, tanto de servidor como de base de datos. Se pueden referir ahí, está en línea todo, siempre la información. Y es un tema, pues, que nos puede ayudar a solventar un problema, ¿no? Que nos puede llevar a lo mejor hasta horas en el sitio o días, ¿no? Que muchas veces el cliente, pues, él asegura que tiene la versión compatible y, pues, pasan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener la versión que se recomienda de bases de datos. El problema 5 es equipos esclavos no se visualizan. Este es un tema, yo creo que el más común cuando estamos usando paneles, en este caso el Core Station. ¿Sí? De hecho, el fin de semana tuve un problema con un cliente que estaba en sitio y que tenía este problema. ¿Qué pasa? Pues que tú conectas los equipos a nuestro Core Station, por ejemplo, agregas los dispositivos, ¿no? Todo se ve de manera correcta, ¿no? Sí, los encuentra y todo, pero al momento de entrar a la parte del módulo de dispositivos no se despliegan los equipos esclavos. Y muchas veces te dice o te mandan mensajes de que cuando quieres volver a agregar los dispositivos o los buscas ya no los encuentra. ¿Okay? Entonces, eso generalmente se debe a que no tienes instalado el certificado HTTPS. ¿Okay? Digamos. Ahí sí debes de instalar el certificado HTTPS, ¿okay? Como lo vimos en el punto 1, ¿no? Como lo mencionamos. ¿Okay? Una vez instalado, los equipos se deben de desplegar de manera correcta. ¿Qué pasa? Y me tocó también que el cliente le dice, no, es que yo voy a instalar mi certificado privado, pero todavía no las genera y todo esto, ¿no? Pues es un proceso a veces medio complicado del cliente. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que haría cualquier ingeniero en sitio, reiniciar el sistema. Con que reinicien los servicios de Biostar Setting, ya podrían visualizar los archivos en lo que, pues, les dan los certificados privados. Si les permiten instalar el certificado de Biostar 2, mejor aún. ¿Okay? Se evitan estar reiniciando los servicios del Biostar 2. Nunca reinicien las del servidor, porque muchas veces también el cliente no les permite hacer reinicios de servidor, porque muchos son programados. ¿Okay? Entonces, es mejor hacer solamente el reinicio de los servicios del Biostar 2, como les mostré en Biostar Settings, y con eso los pueden visualizar. ¿Okay? Si ustedes pueden instalar el certificado HTTPS, es mucho mejor. ¿Okay? Porque con eso garantizan, si van a agregar más equipos esclavos, pues ya no tengan el problema de la visualización. Si solamente reinician servicios de Biostar 2, es una solución temporal. ¿Okay? Que si ustedes agregan después más equipos, van a tener que volver a hacerlo. ¿Okay? Hay que explicar al cliente que se debe instalar el certificado HTTPS para poder visualizar los equipos esclavos en un Core Station, ¿vale? Y con eso pues garantizamos el correcto funcionamiento del Biostar, ¿no? Es bien importante tenerlo en cuenta cuando estemos nosotros en sitio, ¿vale? Es un tema, pues, que nos puede sacar de algún apuro en sitio, ¿no? Como les comentaba, pues, puede pasar un fin de semana como pasó este pasado y
muchas veces nosotros no estamos disponibles, o a lo mejor si ustedes saben un ticket, les vamos a contestar hasta el lunes, en la mañana. Entonces es mejor tener esta información, ¿no? De algo muy conocido que nos puede pasar. Otra también que nos puede, y que también es muy común, es cuando agregamos un equipo esclavo a un equipo maestro. Ya puede ser un Core Station o puede ser algún otro dispositivo, y aparece en modo o en estatus desconectado. Sí. Esto, los equipos esclavos de Suprema no tienen que direccionarlos, ¿no? Recordemos que todos tienen un ID, es la forma en la que Biostar busca los dispositivos, de los equipos esclavos, pero sí tienen un botoncito, ¿no? Que se llama init, o en los lectores, principalmente los equipos esclavos como XPath D2, Bioentry W2, R2, Bioentry P2. Esos equipos tienen un botón en la parte trasera que dice Reset Button. ¿Okay? Y los equipos periféricos como Securio 2, DM20 tienen un botón que dice Init. ¿Okay? Si tenemos este problema de que agregamos el equipo, se ve de manera correcta en el árbol, pero aparece con estatus desconectado, debemos de borrarlo, borrar los dispositivos o el dispositivo, ¿sí? Presionar el botón Init o el botón Reset, dependiendo del dispositivo, después volverlo a agregar, y con esto ya los vamos a poder ver en línea. ¿Qué hacen estos botones? Realmente es inicializar el dispositivo. ¿Okay? Cuando es un equipo nuevo, siempre deben de presionar el botón Init o presionar el botón Reset, o si el equipo ya estaba conectado a un maestro anteriormente, ¿no? Puede ser que cambiamos el controlador o cambiamos, no sé, el dispositivo esclavo a algún otro sitio, ¿sí? Y pues, bueno, hay que hacer el reset o inicializarlo, y con eso ya vamos a poder verlo en línea. ¿Okay? Esa parte es bien importante, ¿sí? Porque muchas veces puede volver a pasar que estamos en sitio, ¿no? Y los equipos están desconectados, nosotros ya le dimos 1000 vueltas, reiniciamos el servidor, porque me pasa mucho que dicen, es que ya reinicié el servidor, ya reinicié el equipo maestro, le verifiqué energía, verifiqué cableado, puse la resistencia de fin de línea, de todo, pero me sigue mostrando desconectado. Bueno, básicamente es por eso. Entonces hay que inicializar los dispositivos para que si ya estaba conectado a un equipo maestro, con el botón IDIN o Reset, borra la información del equipo esclavo y ya lo van a poder volver a conectar a otro maestro. O si es un equipo nuevo, siempre hay que hacer eso para que, sí, pues si tiene algún tipo de basura en la memoria, pues el dispositivo se pueda comunicar a su equipo maestro sin mayor problema, ¿no? Entonces es bien importante tener en cuenta esta información, ¿sí? Al momento de estar trabajando con equipos esclavos, ¿no? Posterior a esto, pues ya van a poder trabajar. No es necesario instalar el certificado HTTPS si tienen este problema. Simplemente es inicializar los dispositivos. No está ligado a un problema de certificado del servidor, aunque tengan un certificado privado o el certificado de Biostar 2, y si les sigue apareciendo desconectado, pues hay que inicializarlo solamente. ¿Vale? Es algo bien importante y muy común, sin problema, una situación muy común cuando estamos trabajando con equipos esclavos. Otro problema conocido, muy similar a la parte de los dispositivos cuando los agregamos y no se ven, es cuando estamos trabajando con agregando grupos de usuario en Biostar 2, ¿sí? Y agregamos grupos de usuario, pero no se visualizan. ¿Qué pasa? Después queremos agregar el mismo grupo de usuario porque pensamos que nos agregó, y nos dice que ya existe ese nombre de grupo dispositivo, pero no los podemos ver, ¿no? Eso se debe también, o está ligado en versiones anteriores del Biostar 2. Principalmente este error lo pueden encontrar en versiones como 2.6, 2.7, ¿sí? Que son de más hemos tenido ese problema. Está ligado al tema del certificado HTTPS. Si ustedes lo instalan, ¿sí? Podrían, o se pueden ver o se pueden visualizar los grupos de usuario. Esa es la solución, digamos, ya que resolvería el problema, ¿no? Ahora, si podemos tener el mismo caso de que el cliente va a instalar un certificado privado y todavía no lo tiene, o no te permite instalar el certificado de HTTPS de Biostar 2, igual la solución temporal sería reiniciar solamente los servicios del Biostar, ¿no? Después volver a loguearse y van a ver ya los grupos de usuario. Entonces, muy importante. Si el cliente de plano no va a usar un certificado privado, pero tampoco tenemos a lo mejor acceso como usuario administrador del servidor para instalar un certificado HTTPS, que también nos ha pasado, lo que se puede hacer es cambiar de HTTPS a HTTP en Biostar 2, y con eso pues ya no tendrán el problema de los grupos de usuario. Vale. Entonces, tenemos tres soluciones. Una solución instalando el certificado. Si no podemos instalar el certificado, iniciar los servicios. Recordemos que es una solución temporal.
o cambiar a HTTP, que ya sería una solución que se puede quedar, dependiendo también de cómo el cliente lo vaya a manejar. ¿Okay? Si les permite usar, bueno, en este caso HTTP en lugar de HTTPS. Otro problema conocido es al momento de activar las licencias. Este es un problema muy recurrente, ¿no? Cuando estamos en sitio, ¿no? Si el cliente tiene acceso a Internet, pues, generalmente no tenemos ningún problema, ¿no? La licencia y listo, nos activa. Pero ¿qué pasa cuando la red del cliente es protegida, ¿no? Entonces no tenemos acceso a Internet abierto. Se complica bastante el tema de poder activar de manera en línea las licencias. Tenemos pues, una solución que podría ser abrir en su firewall esa licencia y el puerto 80. ¿Ok? A veces y me ha pasado muchas veces que luego el cliente te dice, no, es que el DIT no está o hay que pedir, hay que abrir un ticket interno y es un tema más complejo cuando estamos trabajando con un usuario final que tiene una seguridad bastante robusta, ¿no? Y tiene un área de IT pues, aún mayor, entonces se complica un poco a veces pedir que nos abran ese tipo de comunicación en su firewall. Entonces, si no podemos hacer esta opción uno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Pedir nuestra licencia offline. ¿Okay? Esa licencia offline ustedes pueden abrir un ticket en nuestra página de soporte técnico, nos envían el archivo offline y nosotros les podemos regresar ya el archivo de activación. Entonces, en caso de que tengan problemas de red. Otra muy común, que también nos ha pasado bastante, es cuando el cliente está escribiendo la licencia de manera incorrecta. ¿Okay? No quiere decir que los números, sino que cuando ustedes reciben la licencia de Suprema, en este caso, viene con unos guiones medios. ¿Okay? Así es como se debe escribir al momento de activar la licencia. Si ustedes quitan los guiones medios, les va a mandar error también 108. Aunque su licencia o los números estén correctos, pero deben de poner los guiones medios. También es un tema muy común y muy recurrente con los clientes, ¿sí? Que el cliente escribe de manera incorrecta la licencia y está provocando ese error, ¿no? Muchas veces ni siquiera es problema de red, es más bien tema de escritura. Entonces, siempre poner atención al momento de escribir y también cómo el cliente lo está haciendo. Porque muchas veces nosotros como integradores le damos la licencia al cliente, el cliente la activa en su servidor, pero a lo mejor el cliente pues, no escribe los guiones medios y nos puede provocar ese problema. Si llega a tener ese problema, siempre hay que verificar primero si lo está haciendo en línea, verificar que esté correctamente instalado, verificar que la licencia que estamos activando sea para ese módulo. También es muy común que si el cliente te compró licencia de tiempo de existencia y de control de acceso, muchas veces el cliente está activando la de tiempo de existencia en la de control de acceso. Ya me pasó muchas veces, entonces siempre hay que verificar que el cliente esté o nosotros estemos haciendo la activación de la licencia en el módulo correcto. ¿Okay? Pues mucho está ligado a ese tema. Obviamente, si ya verificamos que la licencia está escrita correctamente, está en el módulo correcto y nos sigue mandando error 108, entonces pedimos que el tema nos envíen la licencia con el request offline. Nosotros regresamos el archivo y ustedes ya la pueden activar. ¿Okay? Para el tema de activación de licencias offline, deben tener en cuenta que muchas veces, si nos lo piden, por ejemplo, fines de semana, pues ahí se las podríamos nosotros enviar hasta el lunes. Entonces tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Si van a estar en sitio o si van a programar una activación de licencia, pues me pueden pedir, ¿no? Si es entre semana, pues no hay problemas, prácticamente en ese momento se los podemos enviar, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que el cliente sepa, ¿no? Que muchas veces nos dicen, no, es que es una licencia y no la podemos activar. Entonces, debe saber el cliente que también en ese aspecto, pues, estamos limitados en el tiempo de horario. Algo bien importante al momento de estar digamos, usando Biostar 2 y muchas veces tenemos problemas, sitio, o el cliente ya está usando Biostar 2 y de repente le surgen errores, que puede pasar. Uh, ¿Cómo analizar los logs? ¿Okay? Si ustedes ya han abierto tickets con Suprema, se van a dar cuenta que es un problema muy complejo o algo que a lo mejor no lo podemos analizar con la imagen de su error o con la imagen o con algún video que ustedes hicieron, pero siempre les pedimos los logs. ¿Okay? ¿Okay? Por ejemplo, muchos errores que nosotros vemos en Biostar 2 están ligados a algo que podemos encontrar dentro de los logs. En este caso, el cliente nos abrió un ticket comentándonos que cuando iniciaba Biostar 2 le enviaba un mensaje o le mostraba un mensaje de inicio de sesión requerido. A pesar de que él ponía su usuario y contraseña, ingresaba al Biostar 2, ¿sí?
pero de un momento, en segundos, le mostraba ese mensaje, perdón, ese mensaje y lo deslogueaba, ¿vale? ¿Cómo analizamos ese problema? ¿Ok? Entonces, yo lo que generalmente les digo, vamos a revisar los logs, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ustedes se dan cuenta, en color negritas, nos dice que no puede alojar más información, ¿no? En la tabla de logs, tal, nos manda la fecha, ¿no? En la base de datos, ¿ok? Porque, pues, el disco está lleno, entonces se recomienda borrar archivos innecesarios, ¿no? De hecho, ahí nos están diciendo el por qué ya no puede, ya no te deja hacer nada en Biostar 2, ya no puede insertar ningún evento en la base de datos, porque el disco está lleno. ¿Ok? Muchas veces pues, el cliente te da, pues, no sé, un disco, no sé, me ha pasado muchas veces que el cliente te da una máquina virtual con 100 gigas, ¿no? Entonces muy, es muy recurrente que después de unos meses se llene el disco porque obviamente esa máquina virtual la usa para otra cosa, no solamente para el Biostar 2, comienza a llenarse el disco duro, entonces el Biostar 2 pues, sí te deja iniciar sesión, pero ya no puede insertar ningún evento. ¿Cómo analizamos eso? Bueno, primeramente, ¿cómo encontramos los logs del Biostar 2? Bueno, vamos aquí a nuestra carpeta del Biostar 2, ¿sí? Recordemos que está en disco C, archivos de programa, Biostar 2, ¿ok? Y vamos a encontrar una carpeta que dice logs, ¿sí? Aquí es donde vamos a encontrar toda esta información. Si el error, por ejemplo, apareció hoy, entonces buscamos la de esta fecha. Pero si el cliente dice, es que sabes que lo estoy viendo desde la semana pasada, bueno, pues buscamos el día, ¿no? El que nos diga más o menos el día en el que él detectó el problema y podemos abrir esa carpeta de logs, perdón, ese archivo de logs. Generalmente son estos, pues dicen Biostar 2, van a encontrarlos por día. ¿Eh? Cada día Biostar 2 genera un archivo de logs diferente, ¿vale? Entonces ahí podemos encontrar información en nuestro Biostar 2. ¿Cómo encontramos el error? ¿Cómo analizamos el error? La verdad es que ahí sí, el análisis es bastante manual, por decirlo de alguna forma. De hecho, aquí tengo algunos ejemplos de logs que nos han enviado. Por ejemplo, en este caso, que es el de disco lleno, vamos a ver si es el mismo, nos dice que es del 25 de abril. Vamos a ver, si en alguno de estos, vamos a ver. Si lo abrimos, generalmente aquí, ¿qué vamos a encontrar en los logs? Si ustedes se dan cuenta, nos muestra la versión de nuestro Biostar que estamos usando. Podemos ver que está inicializando los servicios de manera correcta. ¿Sí? Nos dice que está usando SQL. Si ustedes usan SQL, generalmente les va a mostrar esta información, ¿no? De cómo está iniciando SQL. ¿Ok? Ahí ya nos manda algunos problemas y ya miren, si siguen analizando, siguen bajando, les va a decir, miren, ahí está. ¿No? La base de datos está llena. La transacción del log de base de datos está lleno, está full. Entonces se recomienda hacer algunas otras cosas. Entonces de ahí podemos encontrar el problema sin necesidad de abrir un ticket, ¿no? Lo estamos resolviendo en el sitio, analizando nuevamente solo los logs del servidor. Algo que nos puede dar bastante cuando estamos en sitio y a lo mejor vemos un error que no está tampoco documentado, porque tenemos nuestra página de soporte técnico, donde tenemos algunos, digamos, artículos ya de problemas conocidos, ¿sí? Pero muchas veces a lo mejor es un problema que no está ahí documentado, que sí sabemos cómo determinarlo, pues bueno, desde aquí lo podemos ir analizando, ¿ok? No hay ¿cómo se podrá decir? Aquí sí tenemos aquí en el archivo, ¿no? Tenemos archivo por el día, por ejemplo, si hoy es 3 de septiembre, abrimos el de 3 de septiembre y tratamos de encontrar algún error. Regularmente, ustedes pueden buscar también así, error code, ¿no? Si existe algún error code dentro de los logs, van a ver ahí siempre algún mensaje del mismo sistema, ¿no? Que les está enviando, o le está diciendo qué es lo que está pasando con el servidor. En este caso, pues me está diciendo que está pues, llena la base de datos, ¿cierto? Eso es un ejemplo de algunos logs y de algunos errores que podemos estar ligados. ¿Okay? Un error muy común es este, miren, que nosotros ingresamos hoy contraseña, pero no nos abre la página del envío no nos abre la página del Biostar 2, ya no nos deja entrar al Biostar 2. Se puede deber a varios casos, por ejemplo, como el que vimos ahorita, que la base de datos esté llena, ¿no? La parte de nuestros, sí, del control de acceso, nuestra base de datos de control de acceso está llena, ya no permite insertar ningún tipo de evento, o la parte del puerto que está 9000, que recuerdo que ya lo habíamos visto con Cristian, cómo ver el tema del puerto 9000. Eso es muy similar al tema
de la parte de base de datos. De hecho, aquí tengo un ejemplo de logs. Aquí está otro ejemplo de logs. Ustedes se dan cuenta, ustedes cuando lo abren, ahí nos muestra algunos mensajes de archivo de configuración, no se pueden encontrar archivos de configuración. Eso es más que nada porque está tratando de buscar el puerto. Y aquí nos dice que la versión de Biostar que tiene instalada, seguimos más abajo. Siempre que ustedes vean esto es que reiniciaron el servidor del Biostar 2, ¿sí? O apagaron los servicios del Biostar 2. Cuando se inició, vuelve a tomar toda la configuración del servidor. Ahí, mire, cuando está corriendo toda la información del servidor, ¿qué aparece? Miren, está. El puerto 9000 está siendo usado por otra aplicación. ¿Ok? Entonces, ¿qué procede ahí? En el archivo de configuración del Biostar 2, cambiamos el puerto 9000 por algún otro puerto y con eso pues podemos ya solventar el problema. Si el cliente sabe qué aplicación está usando el puerto 9000, pues él puede apagar ese servicio o esa aplicación y ya Biostar 2 debería trabajar correctamente. ¿Ok? Muchas veces el cliente no sabe qué aplicación está usando ese puerto 9000, entonces pues ahí sí procedería que nosotros cambiemos el puerto 9000. Ahí ya lo vimos en un webinar anterior, pero vamos a verlo rápidamente. Aquí en archivos de programa en Biostar 2, cuando ustedes entran a archivos setting, para los compañeros que a lo mejor no entraron a ese, ahora, vamos a es el otro. Aquí está el web server. Aquí está el puerto 9000. Ustedes lo cambian por algún puerto, no sé, 9040, 9060, algún puerto diferente de 9000. Inician servicios del Biostar 2 y con eso, pues, deberían solventar el problema de acceso a la página del Biostar 2. ¿Okay? Como les comentaba, generalmente en los logs podemos encontrar cuál es la raíz del problema, ¿no? ¿Okay? Y otro nos puede pasar cuando hacemos una migración, ¿no? De Biostar 2, ¿ok? Y pasa mucho que el cliente o el usuario final no quiso contratar a alguien que hiciera ese trabajo de la migración, y él migra, y a lo mejor él tenía una versión, no sé, 2.6, 2.7 y migró directamente a 2.9. Eso es muy común, ¿no? Eh, y cuando trata de a lo mejor configurar el modo de tiempo de asistencia, este es un problema que recién me pasó, de hecho, en junio, ustedes se pueden dar cuenta. El cliente migró de la 2.6 a la 2.9 directamente porque quiere usar BioStation 3. Él lo agregó a su módulo de control de acceso, todo funcionaba bien, pero en tiempo de asistencia, cuando trataba de usarlo, el equipo de BioStation 3 como en la parte de tiempo de asistencia lo quería agregar o registrar en el módulo, pues le mandaba un error, que no era posible registrarse, ¿no? Entonces él pensaba que el equipo no era compatible y todo esto, ¿no? Pues no se debía a eso, ¿no? La parte de tiempo de asistencia nos mostraba, ¿no? Que hubo un problema en la migración, que no existían, de hecho, varias tablas, ¿no? ¿Ok? Y pues bueno, no existen varias tablas de tiempo de asistencia, porque cuando ustedes hacen eso, una migración tan abrupta, ¿no? Pues pueden provocar daños en la base de datos. Por eso siempre se recomienda ir de la 2.6 a 2.7, 2.8, 2.9, y si se puede, intermedias también, ¿sí? Para evitar problemas con la base de datos. Entonces aquí no se debía a que el equipo no fuera compatible con el móvil de tiempo de asistencia, más bien porque se dañó la base de datos. ¿Cómo se solventa ahí? No, lamentablemente no hay una forma que nosotros podamos reparar la base de datos, ¿no? Ahí siempre los compañeros de R&D nos recomiendan volver a la versión anterior. Por eso siempre se recomienda hacer un respaldo de nuestra versión antes de hacer cualquier migración y desde ahí comenzar la migración nuevamente de manera correcta, ¿vale? De hecho, ay, perdón, eso no era ahí. Ahí, eh, por ejemplo, este es este es el log del tiempo de asistencia. Ahí nos manda muchísimos errores, ¿no? De que no se puede inicializar la información de la data, ¿sí? Y aquí es donde ya empiezan los mensajes, ¿no? Existen varias tablas. Él está buscando las tablas de tiempo y asistencia, las tablas de punch logs, pero no existen, ¿no? Entonces, cuando las encuentra, ya me manda sus errores, ¿no? Lamentablemente, ahí la base de datos pues está dañada y no podemos hacer pues mucho, ¿ok? De hecho, aquí ya te manda
Trata de hacerlo, de hecho trata de volver a escanear las tablas, se dan cuenta, pero ya sí dice que no puede inicializar la información de la data. Así como vimos los logs ahorita de Biostar 2, ¿sí? De tiempo de asistencia, también podemos ver, pero los de control de acceso, también podemos ver los de tiempo de asistencia. Esto igual, en la carpeta de Biostar 2, donde dice TAM, vamos a encontrar una carpeta que dice logs, y aquí es donde está mostrando, pues, así que esta información que les acabo de mostrar, ¿no? Ahí es donde podríamos encontrar. Si está fallando nuestro módulo de tiempo de asistencia, podemos dirigirnos ahí a esta carpeta de logs de tiempo de asistencia y de ahí tratar de encontrar el problema, ¿no? Muchas veces ahí los logs de Biostar 2 son, en su mayoría, nos muestran los mensajes, nos muestran los problemas como tal, entonces es fácil determinar el tema. Entonces, desde aquí podemos visualizar los logs de tiempo de asistencia, ¿va? Es importante, si ustedes llegan a hacer alguna migración, siempre vayan de versión en versión. Nos vamos a tardar, sí, pero es mejor tardarse a tener este tipo de problemas. Y cuando nos hizo un respaldo en nuestra versión inicial y tenemos ya este problema que toca, hacerlo desde cero. ¿Vale? Entonces evitemos tener problemas con el usuario final y también invertir tiempo en nosotros para resolver algo que se pudo haber hecho de manera adecuada. Quizás con más tiempo, sí, pero al final con un resultado exitoso, ¿no? Entonces, estos problemas no son tan comunes, ¿no? Generalmente los integradores certificados pues ya hacen las migraciones de manera, digamos, paulatina, ¿no? O lo hacen en un servidor de pruebas, ¿no? Yo generalmente nunca recomiendo que hagan una migración de servidor en el de producción, entonces siempre hagan un servidor de pruebas, hagan todas las migraciones hasta llegar a la versión que necesitan ustedes con el cliente y listo. Una vez con eso, ya lo pueden pasar a su servidor de producción, ¿vale? Eso es bien importante. Otro que también es muy común es cuando tratamos de ingresar a Biostar 2, ¿sí? Y nos muestra esta página, ¿no? No se puede acceder a sitio web. Por más que nosotros revisamos el Biostar Setting y todo parece correcto, ¿no? Están corriendo los servicios, pero no encontramos el problema. ¿Cuál podría ser el problema? Se puede deber a varias causas. En los logs podemos encontrar, estos son dos ejemplos, ¿no? Uno que no tenía error en la contraseña de la base de datos, ¿no? De hecho, lo que les comentaba, los logs de Vistar 2 muchas veces son muy explícitos, te dice tal cual, no puedo abrir la base de datos de tiempo de asistencia, el login failed, ¿no? Entonces quiere decir que o nuestro usuario o nuestra contraseña están incorrectos, ¿no? O de nuestra base de datos estamos usando. Esto generalmente pasa con SQL, ¿sí? Que el cliente nos dio su usuario y contraseña de SQL, él creó sus propios usuarios, ¿no? Pero muchas veces no tiene permisos adecuados, ¿ok? Entonces aquí también Biostar 2 nos puede mostrar esta información. Dice, el usuario no tiene permisos, ¿no? Para poder realizar esta acción. Por favor, ve revisar el estado de su servidor, ¿no? Permisos denegados para entrar a la base de datos master, prácticamente. Entonces, estos logs, también aquí, miren, ustedes cuando ustedes entran a Biostar 2, ¿no? Eh, necesitamos aquí un log, ¿no? Muy similar al que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? Aquí están inicializando la base de datos, vemos que sí está usando SQL, si se dan cuenta, ¿sí? Nos dice, está usando SQL Server, que nos dice la información de su servidor, de su IP, ¿sí? Ahí está inicializando ya la base de datos, ¿sí? Aquí es donde podemos encontrar ya los primeros errores, miren, ¿sí? Aquí es donde encontramos el primer error, ¿no? Que tiene su usuario, ¿no? No tiene permisos para realizar o insertar información en los esquemas, en las tablas. Entonces, ahí ya encontramos el problema, ¿no? Entonces, ya no sería un problema ni de Biostar ni de ustedes, sino de quienes proporcionó los usuarios y contraseñas para ingreso a la base de datos. Va a ser algo bien importante ahí, cómo analizar este problema. Entonces, muchos de los problemas que podemos tener en Biostar 2, sí, se pueden encontrar, ¿no? Dentro de los logs. Las soluciones ya dependería mucho el tema o el problema que nos vemos presentando. Si es un tema de permisos, pues uno lo puede solventar a lo mejor nuestro usuario final o su persona de IT. Si es un problema de migración como el que vimos, pues es más complejo, ya no es tan sencillo, ¿no? De hecho, se dan cuenta aquí, esto es otro log importante. Cuando nosotros hacemos una migración de base de datos, Biostar 2 genera logs, ¿no? Durante esta migración, y vean aquí hay un problema de logueo. Okay.
Él mismo te está diciendo, me conecté al servidor de SQL en Biostar 2, pero no puedo abrir la base de datos de tipo de asistencia, ¿no? Porque el login falló. Entonces puede deberse a que nuestro usuario y contraseña está incorrecto, el usuario no tiene los permisos o la contraseña está incorrecta, que también me ha pasado. Muchas veces el cliente usa contraseñas para cada base de datos, tanto de control de acceso, de tipo de asistencia y de video, y nos puede dar ese problema. Entonces, todos los logs que genera Biostar 2, ahí podemos estar analizando, podemos encontrar. De ahí que siempre nosotros les pedimos a los clientes, si tienen un problema con su servidor de Biostar 2, por favor siempre mándenos sus logs, ¿sí? Mándanos sus logs y con eso podemos ir haciendo el análisis de qué puede estar pasando con el servidor, ¿no? Si nosotros como soporte, digamos, en Latinoamérica no encontramos el problema en los logs, ya lo escalamos a la gente de desarrollo y ellos ya eh, nos comentan, ¿no? Si encontraron algo adicional. Esa es la forma en la que vamos haciendo el análisis. Pero bueno, estas recomendaciones pues ya depende mucho también el problema. Las imágenes de error que les puse en la presentación, pues muchas están ligadas a esos problemas. Entonces, ya al momento que abramos los logs, pues ya sabemos, ya tenemos una idea de qué estamos buscando. Entonces, ya no vamos tan a ciegas al momento de tratar de resolver un problema en sitio, ¿no? Entonces, espero que les sea utilidad esta información. Si el cliente no tiene la contraseña de MariaDB, ¿qué se podría hacer? Hay un procedimiento no de Suprema, más bien de MariaDB como tal, para hacer reset de la contraseña del usuario root de MariaDB. Si tienes ese problema, lo que podemos hacer es que abras un ticket en nuestra página de soporte, te enviamos ese procedimiento, como te digo, no es de Suprema, es más bien de MariaDB, podrías tratar con ese hacer reset de la contraseña, ¿no? Te recomendaría que lo hagas tú, que no lo haga el cliente, para que no vayan a dañar la base de datos. Cuando muestra que el usuario no tiene permisos para acceder a la base de datos, el último error, ¿cómo se le podría brindar esos permisos al usuario? Ahí nosotros tenemos ya un artículo con los permisos necesarios, bueno, con los permisos necesarios para el acceso a la base de datos, ¿no? Un Biostar 2. Si tienes ese tema, yo te recomendaría mucho que nos envíes, o abras un ticket y te mandamos el link para que tú lo puedas compartir con tu cliente y él pueda asignar los permisos adecuados a su usuario de SQL. Pero ya tenemos eso documentado. Es solamente para MariaDB. De SQL, eso ya generalmente lo administra el usuario final o el integrador. Entonces, ellos son los que hicieron la configuración de SQL. El error de sincronización puede deberse a varios factores, dependiendo, así que hay que analizar la situación. Si son equipos, como comenta Cristian, que migraron de versión 1 a versión 2, muchas veces ya superó la cantidad de usuarios que pueden soportar. Algunos son que venían de un servidor diferente y los agregaron ahí a Biostar 2. Hay que hacer un delay data and sync y con eso ya se vuelven a estado normal. Si son equipos ya como FaceStation F2 y cargaron imágenes para hacer el preenrolamiento, muchas veces no se puede extraer la imagen visual y le está dando error de sincronización porque no ha podido, digamos, agregar ese template de ese usuario. Entonces, dependiendo de que el dispositivo es a lo mejor la solución. Entonces, siempre les recomendamos que nos puedan abrir un ticket y vamos analizando la situación, ¿no? Pero pues podrían ser las formas en las que podemos solventar el problema. Okay. Ese BioEntry Plus podría deberse a eso, que ya superó la cantidad de usuarios que almacenan esos dispositivos, ¿no? Y si no has superado la cantidad, pues puede que solamente hagas un delay data and sync. Como venía de versión 1 a versión 2, trata de hacer un delay data and sync y debe de quedar en línea correctamente. Ya saben, cualquier pregunta que tengan ya específica, principalmente con temas técnicos, pueden entrar a la página de soporte técnico de Suprema para que puedan levantar sus tickets y ya los pueda apoyar el equipo técnico adecuadamente. Gracias a todos.